Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en este poderoso jueves vamos a continuar con esta serie profunda que el Espíritu Santo nos está impartiendo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, un encuentro con Jesucristo. Y en esta mañana yo te quiero hablar acerca de una situación que ocurrió en la Biblia con una persona que logró tener contacto con el Señor, logró tener ese encuentro con Jesucristo. Y el Espíritu Santo me mostraba una parte de este encuentro y nosotras tenemos que sacar enseñanzas, aplicaciones a nuestra vida, porque la palabra se escribió para darnos ejemplo, para guiarnos, para que esa palabra que yo te voy a compartir en esta mañana te alumbre tu camino, alumbre esas decisiones que debes tomar, alumbre ese corazón, alumbre tus pensamientos. La palabra es lumbrera. Dice la Escritura que la palabra de Jehová es lumbrera. Es decir, ella viene a iluminarte, a levantarte en esta mañana. Así que yo te quiero que podamos ir en este día al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Este se encuentra es el primer libro del Evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo y vamos a leer el capítulo número 19. Mateo capítulo 19 y vamos a leer el versículo número 16. Como yo siempre les explico, que a veces uno lee los versículos y uno dice, yo esta palabra ya la conozco, pero como la palabra es viva y es eficaz, siempre la palabra tiene un tesoro escondido que el Espíritu Santo lo ilumina en un momento determinado y eso se le llama rema. Así que en esta mañana vamos a leer la Escritura en Mateo 19, versículo número 16. Mi amada dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo quiero que repita conmigo el versículo 16, que dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesucristo, versículo 17, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, es decir, no robarás, no vas a mentir. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él era joven, era un muchacho y se ve que él desde pequeño fue instruido en la Torá, en la Escritura, en las enseñanzas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Dice, desde su juventud él había guardado todo esto. ¿Qué más me falta? Jesucristo no le nombró el mandamiento primero, ¿no? Que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo a propósito le comenzó a nombrar, usted si puede ir en algún minuto del día a Éxodo 20, usted ahí podrá leer, ¿no? Los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20 del versículo 1 al 17, Jesucristo conocía esta palabra del Éxodo que habló Moisés. Entonces le dice, y Jesucristo le comienza a hablar desde el segundo mandamiento. Le empieza a decir, no matarás, no adulterarás, y no le habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Jesucristo en este encuentro que estaba teniendo con el joven, Dios ya le había
ya se había dado cuenta, ya había discernido la condición en la cual se encontraba este joven. Pero no voy a hablar hoy de esto, voy a hablar de otra cosa. Yo te quiero simplemente hacer ver la palabra, ¿no? Cuál era el contexto en el cual se encontraba este encuentro con Jesucristo y el joven. Entonces le dice el joven estaba muy preocupado y le dice, ¿qué más me falta? Le hace otra pregunta al Señor. Primero le había dicho, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y después le pregunta, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este es otra enseñanza que hoy no te la voy a impartir, pero Jesucristo quería que este joven fuera su discípulo. Versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, di conmigo, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Vamos a concluir acá con el versículo porque después el Señor comienza a hablar acerca del reino de Dios. Y yo te quiero hablar hoy de otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a descubrir en esta palabra es acerca de qué le pasó a este joven con el encuentro que tuvo con Jesucristo. Mira, yo quiero que volvamos a ir al versículo 16 para que tú veas en la oscuridad en la cual se encontraba este joven y cómo él no pudo entender lo que el Señor le estaba queriendo decir. El versículo 16 dice que el joven le pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el versículo 17 Jesucristo le dice que si quieres entrar en la vida, guarda estos mandamientos. Acá podemos ver una diferencia. El joven le estaba hablando a Jesucristo de tener algo. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesucristo le dice lo que tienes que hacer para entrar a la vida. Ahora, ¿por qué esto llama la atención? El Espíritu Santo me decía, porque una cosa, hay mucha gente que cuando tiene un encuentro con Jesucristo o está buscando de Dios, lo que la gente quiere es tener algo de Dios. Y cuando uno se encuentra con Jesucristo, lo que tú vas a hacer es entrar a algo. Tú no vas a tener algo, sino que tú vas a entrar a una dimensión. Entonces acá tú puedes ver que el Señor le dice, para que tú entres en la vida, no le dice la vida eterna. El joven le estaba hablando de la vida eterna y Jesucristo le estaba hablando de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Jesucristo en tu espíritu y tú confiesas tus pecados y tú te arrepientes de tu pecado, viene la sangre poderosa del Cordero de Dios, te limpia y tú inmediatamente no tienes la vida, sino que tú entras en ese momento a la vida eterna. Jesucristo acá le llama a entrar a la vida porque ahí comienzas a vivir verdaderamente. ¿Cuántas dicen amén a esto? Porque lo que siempre nos explica el pastor, una cosa es tener vida biológica, respirar, comer, vivir, ¿no? Entre comillas. Y otra cosa es entrar en la vida del reino, en la vida Zoe, en la vida increada, en la vida del Espíritu. Y esa vida solamente se entra. Por eso el Señor habla de que Él nos traslada de la tiniebla, nos traslada al reino de su amado Hijo. Es un mover, es un trasladarse de lugar a otro lugar. Entonces acá el joven no estaba entendiendo. El Señor no le estaba hablando acerca de tener algo, sino que Dios le estaba hablando de entrar en una dimensión nueva, de entrar en un reino. Entonces, acá podemos ver que este encuentro con Jesucristo es tremendamente poderoso porque el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Y acá el Señor da en el clavo, mi amada, da en la tecla, porque el Señor comienza a darse cuenta que el joven rico todo el tiempo hablaba de él. Mire qué curioso esto. El Espíritu Santo me decía, mira, fíjate el texto, me decía, ¿qué haré para tener la vida? Primeramente, ¿qué tengo que hacer para yo tener? Quiero tener esto, otro, ¿qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer? Él se dirigía a Dios como una persona que da cosas. Se vinculó mal, entró mal.
Por eso Jesucristo no le habla del mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque el problema de este joven era que no conocía a Dios. Porque si cuando alguien conoce a Dios, lo que primero viene a tu espíritu es amor por Él. Tú empiezas a hacer las cosas por amor, no por religión. Tú empiezas a conocer el corazón del Padre. Y tú dices, Señor, yo te amo. Te empiezas a enamorar de este Cristo, de la gloria. Entonces, por eso el Señor no le iba a hablar del amor, no le iba a hablar del despojo, no le iba a hablar de la muerte, porque no había amor en Él. Él lo que quería era tener algo, tener un beneficio. Eso quiere decir que esta persona era una persona religiosa. Él se manejaba desde el tener, desde yo hago para tener. Y Dios le estaba hablando de recibir algo para entrar. Entonces, y después le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios le contesta desde su nivel de revelación al joven. El Señor le podría haber hablado del reino, de la autoridad, del dominio, del gobierno, de la vida eterna, que él estaba tan preocupado por la vida eterna. Ve, ahí te puede ver un joven ansioso que ni siquiera estaba viviendo su vida y ya estaba pensando en la vida eterna, ¿no? Entonces le dice, él le nombra los mandamientos. Y mire después lo que dice, si quieres ser perfecto, le dice el Señor. En el versículo 20 el joven le dice, ¿qué más me falta? De nuevo preocupado, ¿vio? De nuevo preocupado por lo que a él le faltaba, por lo que él no tenía, por lo que él no había hecho. Y no estaba entendiendo que delante de él tenía al Todopoderoso, al que lo podía suplir de todas las cosas, pero él no tenía ese corazón receptivo para recibir a Jesucristo y poder entrar en la dinámica del reino. Y le dice el Señor, bueno, como estás tan preocupado por lo que tienes, por lo que te falta, por lo que quieres alcanzar, mire lo que le dice el Señor en el versículo número 21. Le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ahí Dios le va directamente a su orgullo. Como estás tan preocupado de lo que tú quieres, que es ser perfecto, ¿quieres ser perfecto? Estás preocupado de ti, no estás viéndome a mí, no estás viendo al Cristo, al que vino, al verbo que se hizo carne. Como no estás viendo porque no has podido entrar en la vida, le dice, ¿quieres ser perfecto? Bueno, vende todo lo que tienes. Ahí el Señor le va a la raíz de su problema, que era el amor al dinero, el amor a las cosas, el amor al tener, el amor a que no le falte, ¿no? El amor al que dirán, porque él se crió, usted puede después estudiar al joven rico, él se crió en un lugar de sinagoga, seguramente estudió con Gamaliel, seguramente tenía mucha Torá encima, pero no había entendido y no había reconocido que Jesucristo era el todo. Entonces le dice él, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Diga conmigo, se fue triste. Lo primero que te quieren entregar en esta mañana el Espíritu Santo es que cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, lo que sucede es que vas a entrar en el reino. Tú no vas a tener algo, sino que tú vas a acceder a una dimensión de gloria. Vas a entrar a un portal divino donde las cosas comienzan a suceder de manera sobrenatural. Tú puedes ver ahí a Pedro, que Pedro estaba en la barca, había trabajado toda la noche y le dice el Señor, Pedro, boga mar adentro. Si Pedro le dice, ¿sabe qué, Señor? No quiero. Estoy cansado, como este joven rico que se fue triste. Pedro hubiese sido una persona común y corriente, no hubiese sido llamado por Dios y Pedro hubiese estado en esa condición, hubiese vuelto a esa condición. Pero él obedeció la palabra. Dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra, usted ya la conoce, que hubo una pesca milagrosa. ¿Por qué hubo una pesca milagrosa? Porque Pedro entró en la dimensión de la cual Jesucristo le estaba hablando. Boga mar adentro y echad la red, y echar las redes. Entonces, él entró en la palabra. El joven rico no entró en la palabra, sino que él se quedó en ese estado en el cual se encontraba.
Entonces, ¿cómo yo puedo tener ese milagro? ¿Cómo yo puedo entrar a las promesas? ¿Cómo puedo tener acceso al Padre entrando en la vida a través de un encuentro con Jesucristo? Yo puedo tener ese milagro, yo voy a entrar y tener acceso a sus promesas, yo voy a tener acceso al Padre porque es un estado, es una dimensión. Uno entra a una dimensión de gloria. Entonces, ¿se acuerda lo que dijo Elías? ¿Qué dijo Elías? Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Él estaba en un estado de gloria porque por eso él pudo recibir lo que a él le faltaba. Es al revés, ¿ve? La gente quiere algo de Dios, pero es al revés. Tú primero entras en la dimensión de Dios, entras en la dimensión del reino y viene por añadidura lo que a ti te falta. Entonces, ¿qué le pasó a Elías? Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Yo estoy en un estado de gloria y como estoy en un estado de gloria, yo recibo del cielo pan, agua, guía, unción, revelación, la voz que me dice ahora anda a Sarepta, ahora anda donde están los cuervos, ahora anda donde está el arroyo. ¿Por qué? Porque él recibía esto, porque él estaba en la dimensión de gloria. Entonces, por eso Jesucristo dijo, Pablo dijo, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ve? Estamos en lugares celestiales. ¿Qué significa esto, pastora? Que estamos en una posición de gloria. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, esa persona comienza a entrar a una dimensión de gloria. Por eso lo sobrenatural comienza a ocurrir en tu vida, porque tú estás en otro estado. Estás sentada, o sea, estás en un estado de poder, en una dimensión de autoridad. No tenemos solamente algo, sino que estamos en el reino de los cielos. Entonces, acá el joven le dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta, Señor? Versículo 20. El joven estaba preocupado por él. Él era el centro, todo el tiempo hablaba de él, lo que él tiene que hacer, lo que a él le falta. Entonces, Jesucristo le habla desde su nivel. Como tanto le importaba su vida, como tanto estaba preocupado de su vida, Dios le habla al grano y le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? Entonces, ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que lo que no tiene que ocurrirte en esta mañana. Que él, oyendo la palabra, se puso mal, se puso triste. Esto es el impacto de la palabra, así se le llama. El impacto de la palabra en alguien. Cuando uno predica el evangelio provoca dos cosas. Vida eterna o muerte eterna. Porque si tú recibes una palabra de Dios, por ejemplo, el evangelio, y tú lo rechazas, Jesucristo dice, te has condenado a ti mismo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, dice Juan 3. Ya ha sido, o sea, él mismo se ha condenado. Entonces, en esta palabra el joven no recibe la instrucción que le dice, ¿qué le dice el Señor? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, o sea, muere a tu yo, por de una vez por todas cumple el primer mandamiento que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Cumple el primer mandamiento para que puedas entrar en la dimensión del reino. Él dice, ven y sígueme. Conviértete en uno de mis apóstoles, en uno de mis discípulos. Y él dice que no. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero que a Dios. Entonces él se fue triste, la palabra lo puso triste. Hay gente que se va con gozo, hay gente que se va desafiado, hay gente que se va enojado con la palabra. Entonces, pastora, ¿qué me está hablando el Señor en esta mañana? Que en esta semana tú tienes que tener ese encuentro con Jesucristo. Y que cuando tengas ese encuentro con Jesucristo, tú puedas entrar a esa dimensión de gloria donde las cosas comienzan a ocurrir. El Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto y el Espíritu Santo se sigue derramando todos los días hasta que el Señor vuelva. Y cuando eso ocurre, las cosas comienzan a suceder.
Así que en esta mañana yo te pido que tú puedas ahí en tu casa donde tú te encuentres, levantar tus manos a los cielos y le digas, Señor, yo en esta mañana quiero ese encuentro, pero no para pedirte algo, no para clamar por algo, sino para poder entrar a la dimensión donde todo ocurre. Él te abre un portal en esta mañana de gloria, como le pasó a Jacob que vio la escalera. ¿Se acuerda? Cuando él vio la escalera y decía, ángeles descienden al cielo, suben y bajan. Y el Señor dijo, yo soy la escalera de Jacob. Entonces tú tienes entrada al portal del cielo. Entonces, ¿cómo se hace esto, pastora? ¿Cómo yo tengo que hacer? Hay una sola condición, mi amada, una sola, rendirse. No decir qué me falta, qué tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, cómo tengo que hacer para ser perfecto. El único perfecto acá, en esta palabra perfecto no es la palabra maduro como habla en Efesios ni en Colosenses, sino que acá la palabra perfecto es casi ser como Dios, ¿vio? Así increíblemente, maravillosamente que nunca te equivocas. No, Dios no te está pidiendo eso. Dios te está pidiendo rendirte y obedecer a la voz del Espíritu. Él estaba diciendo, anda y ve lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entra a la dimensión del reino. Entonces en esta mañana Dios quiere que tú levantes tus manos y le digas, Señor, yo en esta mañana quiero un encuentro con Jesucristo, pero quiero el encuentro con Jesucristo para poder vivir en la dimensión de gloria, para poder adorarte en espíritu y en verdad, para poder ver los milagros que vienen por añadidura, porque estoy en la posición en la cual tú me has puesto, porque mi amada acá no es porque yo soy más alta, o porque usted es más baja, o porque yo estudié y el otro, no, es por gracia, para que ninguno se gloríe, dice la palabra. Porque acá el único que se lleva gloria es el Señor. Entonces, por gracia, recíbalo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo me rindo. En este encuentro que tengo este jueves contigo, yo me rindo a tu palabra, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu presencia, Señor, y yo no te voy a preguntar qué tengo que hacer para tener algo, sino que yo voy a entrar a algo. Voy a entrar a la vida increada, voy a entrar a la vida de gozo, voy a entrar a la vida de paz, voy a entrar a la vida donde tú habitas, donde tú estás todo el tiempo, como estaba Adán y Eva, en un estado de gloria. Dios te quiere en un estado de gloria. Satanás te quiere sacar del estado en el cual te puso la sangre de Cristo y te quiere sacar y te quiere llevar al mundo natural, donde todo lo que ves está mal, donde lo que te falta no te alcanza, donde no alcanzas nunca a llegar, pero en el estado del reino de los cielos, ahí donde las cosas comienzan a ocurrir. Así que me envío la palabra en esta mañana, declaro la bendición sobre tu cabeza, la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, y declaro que estás ahora recibiendo esa revelación de entrar al reino de los cielos y mantenerte en la posición en la cual Dios te ha regalado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amada, dale toda la gloria y toda la honra al Rey de nuestras vidas, Jesucristo. Amén y amén.